Hola, mi nombre es Juan Carlos Ollarves, director del Instituto de Resiliencia. En este video voy a compartir cómo lograr reconciliaciones imposibles. Como respuesta a una pregunta que me hizo una persona en las redes sociales, diciéndome que tiene mucha dificultad para reconciliarse con un familiar que tiene una postura diferente política a la de él en una situación del entorno político en Venezuela. Lo primero que quiero compartir como respuesta es que para que haya una reconciliación debemos partir de que esa persona te importe. Porque si esa persona no te importase, si no fuese importante para ti esa reconciliación, sinceramente no la buscarías. Y esa persona suele estar importante bien sea porque comparte tu ambiente laboral, donde necesitas trabajar con él para lograr objetivos comunes, o bien sea forma parte de tu familia, de tu círculo familiar o círculo de amigos. Y siempre se limita a compartir con otras personas porque está él, y entonces son esas personas que suelen ser difíciles y que tienen posturas muy radicales. Tenemos que acercarnos a él e iniciar una conversación, haciéndole saber lo importante que es para nosotros e iniciar desde allí la conversación. Que a pesar de las posturas que tenga y de la separación que tienen, él te importa, él o ella te importa y tienes que expresárselo y desde allí iniciar el proceso de reconciliación. La segunda cosa que debes tomar en cuenta es que cuando te acercas a él, no debes hacerle juicio. Y te voy a decir por qué. No es que no debes, es que no puedes hacerle juicio. Y no puedes hacerle juicio porque tú no te relacionas con él. Tú te relacionas con la etiqueta que tú le colocaste a él. Porque tú te relacionas con lo que tú crees que es él. Pero tú en verdad nunca sabrás qué es estar en su lugar. Nunca sabrás lo que es estar en sus zapatos. Porque hay muchas facetas y variables de su vida que tú no manejas. Por lo tanto, debes entender que tú te relacionas con lo que tú crees que es él, con la etiqueta que tú le pones a él. Después de eso, es entender que todos hacemos lo mejor que sabemos hacer. Él y tú hacen lo mejor que saben hacer. E inclusive hay acciones que son irracionales, pero a pesar de ser irracionales e ilógicas, es lo mejor que sabemos hacer. Si él tiene una postura de ataque hacia ti, que es el caso de la persona que me solicitó la respuesta, debes entender que detrás de un ataque hay una solicitud de ayuda. Siempre un ataque es una solicitud de ayuda, porque la persona no sabe de qué otra manera decirte. Muchas veces encontramos que una persona nos hace reclamaciones, y sobre todo entre hombres, porque no podemos decirle a un hombre, ¿sabes qué? Te quiero mucho y quiero acercarme a ti y no sé cómo hacerlo, quiero más tu atención para lograr algo, porque eso no se ve bien socialmente. Entonces la manera es atacar para llamar la atención, atacar. Pero detrás del ataque lo que hay es una solicitud de ayuda. Entender que no importa el comportamiento, la persona está haciendo lo mejor que sabe hacer. Lo otro es sentarte con él a indagar por qué él tiene su postura. Indagar, te recuerdo que es conversar para entender. La posición es entender y comprender su postura, no la tuya, tú la tienes clara, ni hacerle ver la tuya. Este no es el momento para eso. En ese acercamiento tú tienes que indagar, preguntar, para escucharlo, para saber por qué él tiene la postura que tiene. Y créemelo que en su contexto es genuina su postura. Acercarte a esa postura te logra comprenderlo. Dejar a un lado los juicios que tienes. Porque como te decía, tus juicios provienen de tu interpretación que tú mismo le estás dando. Para poder tener ese acercamiento y ver cuál es el interés que hay detrás de su postura. Una vez que tú entiendas ese interés, unirlo a tuyo y lograr que el interés individual sea un interés mutuo. Que se sientan copartícipes de algo. Y desde allí establecer nuevos objetivos. Abandona tus objetivos si tienes objetivos particulares. Únete a los objetivos de él y que se manifiesten en nuevas formas de relacionar, nuevas formas de expresarse, nuevas formas de trabajar juntos, nuevas formas de amarse en familia. Hacer que eso sea posible. ¿Sabes qué? Hacer importante para ti
lo que es importante para él. En pocas palabras, es entender que finalmente tú te estás reconciliando contigo mismo. Porque si tú te estás reconciliando con la etiqueta que tú le pusiste, y básicamente lo que vas a establecer es una conversación para que esa etiqueta cambie y tú puedas tener una nueva manera de verlo y acercarte a él, esa transformación de esa etiqueta es tuya. No tiene nada que ver con lo que él hace. Es más, lo que él hace no es importante. Lo importante es cómo tú le das sentido a lo que él hace. Si te haces responsable de que eres copartícipe, de que eres corresponsable de esa situación, entonces baja las armas, te rindes, te dejas de defender y te acercas genuinamente a esa persona. Allí radica la reconciliación, en entender que tú eres corresponsable y copartícipe de esa situación. Y no defenderte. Porque para que haya un conflicto tiene que haber dos. Y si tú bajas la guardia, él también lo hará. Te voy a colocar un ejemplo de mi vida personal para terminar de responderte, donde a inicios de los años 2002, por allí, 2000, 2002, estaba empezando el gobierno actual del presidente Chávez. Hubo una división importante del país en posturas políticas. Y recuerdo que había una persona que yo quería mucho, en la cual trabajaba con él, que él tomó una posición radicalmente opuesta a la mía. Yo no digo que él estaba errado ni nada, solamente él tomó una posición que era diferente a la mía, como yo lo veía. Pero una persona que apreciaba mucho, era una persona que laboralmente me había enseñado tanto y que realmente lo quería, pero que las posturas políticas nos habían separado. Un día me acerqué y le dije lo importante que era para mí él, que yo no quería seguir con ese idiotez de estar separado porque él pensara diferente. Y él me dijo, Juan Carlos, pero tú no me vas a atacar. Y yo digo, pero es que yo nunca te he atacado. Resulta que él había tomado una postura de defensa porque sentía que todo aquel que pensaba diferente a él políticamente era su enemigo. Cuando yo le hice saber eso, él bajó la guardia y empezamos a hablar. Y cuando empecé a indagar de su posición, mira lo que descubrí. Él me decía, era una persona mayor que yo, y me decía, ¿sabes qué, Juan Carlos? En los años 70, nosotros en Venezuela éramos más iguales. Y empezó a desarrollarse una clase media que era muy profesional. Se desarrolló la educación en Venezuela y empezaron a prepararse mucho. Y empezó a haber gente preparada y profesional. Y empezó a crearse una clase media profesional. Empezó un deterioro en el país a raíz de la situación política. Y esta clase media empezó a buscar soluciones para ello. Crearon hospitales privados, crearon escuelas privadas y se olvidaron de apoyar al país. Y empezó a generarse esa gran diferencia entre lo privado y lo público, entre lo profesional y no. Al punto que empezaron a aparecer en Venezuela profesiones de primera y profesiones de segunda. Y resulta que yo siempre me he sentido discriminado, me he sentido un profesional de segunda, porque yo no soy ingeniero o porque yo no soy técnico con un posgrado en algo. Ambos trabajamos en la industria petrolera. Y cuando yo le hice a ver a él que yo lo que sabía se lo debía en gran parte a lo que él me había enseñado, lo importante que él era para mí, cosa que no había hecho nunca. Me había percatado que yo formaba parte de esa sociedad que se había dividido en clases sociales, marcando diferencias importantes en estatus educativo. Y que este es uno de los grandes aprendizajes que nosotros los venezolanos estamos teniendo como país. Entender que somos iguales sin importar qué es lo que tú haces profesionalmente, sin discriminarnos unos a otros. Y le hice expresar lo importante que él era para mí, que no importaba el título, él sabía más que yo. Yo siendo ingeniero, él era mucho mejor profesional que yo. Que yo estaba aprendiendo de él, que él era mi mentor profesional. Y él decía, ¿en serio, Juan Carlos? Yo no lo puedo creer. Y dice, sí, eres mi mentor profesional. Ese día se acabaron las posturas políticas. Ese día volvemos a relacionarnos. Y la gente me acercaba y me preguntaba qué había hecho para poder estar relacionándome con él cuando era un imposible. Como un año y medio después, él había bajado la guardia y se estaba relacionando
con todo en el trabajo, a pesar de su postura política. Este es un ejemplo que te doy de cómo crear acercamientos y reconciliaciones entre nosotros, los venezolanos, que es la respuesta que necesitamos para darle el cambio que este país merece. Entonces, me despido de ustedes con la alegría de vivir, Juan Carlos Ollarves, y recuerda que con la adversidad no se lucha, se le escucha. Hasta la próxima.